Jovent de cinema xerrem a Cerdanyola Ràdio. A Cerdanyola Ràdio. Oh, 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 oh. I pel cinema tens interès, t'esperem tots, amic. Oh, som el 105.3, sèries i també Oh, curiosos y amantes de las letras y las sombras danzantes, atiendan vuestras mercedes a estos humildes voceros. Están convidados a un viaje por los senderos do el ingenio de Miguel de Cervantes Saavedra, aquel manco de Lepanto y padre de Don Quijote, se funde con el fulgor del celuloide. Sí, hablamos de aquel arte moderno que, como espejo de los sueños, ha sabido capturar la esencia de sus obras y hasta la propia figura del genio, transformando en imágenes lo que un día fue tinta sobre papel. Desde los albores del cine mudo, cuando las aventuras del Hidalgo de la Mancha cobraron vida en silentes fotogramas, el séptimo arte nos ha hecho dudar, como Alonso Quijano, entre molinos y gigantes. ¿No es acaso el cine capaz de enloquecernos? ¿De hacernos creer que lo imposible es real? ¿No es también capaz, frente a nuestras fantasías, de hacernos dar de bruces con la evidente realidad, como gustaba de hacer el rústico Sancho con su amo? Mas no solo de Quijotes y Sanchos vive el cine cervantino. La gitanilla, el curioso impertinente, la ilustre fregona, todas han hallado su eco en la gran pantalla, a veces con fortuna, otras con menos gloria, pero siempre con el sello inconfundible de quien osó adaptar al titán de las letras. ¿Quién nos recuerda la épica locura de Orson Welles o de Terry Gilliam al intentar domar al Quijote, o la magia con que Manuel Gutiérrez Aragón nos mostró los entresijos de la España imperial en sus adaptaciones de las andanzas del ingenioso Hidalgo? Y he aquí que en estos tiempos que corren, un nuevo aliento llega a enriquecer el legado, El cautivo. La más reciente obra de Alejandro Amenábar nos sumerge en las páginas menos transitadas de Cervantes, aquellas que hablan de cautiverio, de fe y de la lucha por la libertad. ¿Cómo ha logrado el cineasta trasvasar al cine la esencia de aquel cautivo de Argel que tanto marcó al autor? ¿Qué secretos esconde esta película? Para desfacer estos y otros entuertos, contaremos no solo con el equipo habitual de este vuestro programa, sino con la sabiduría y la aguda pluma de nuestro invitado especial, el escritor y crítico Ignacio Pablo Rico,
faro en la noche de quienes buscan entender la huella de Cervantes en el séptimo arte. Así pues, ajusten vuestras mercedes sus receptores, agucen el oído y preparen el espíritu, pues lo que aquí se dirá no es mero pasatiempo, sino banquete de palabras e imágenes, donde el ayer y el hoy se dan la mano. Y recuerden, vuecencias, que en nuestro particular viaje hacia la cuerda locura comienza en estos momentos. No descabalguen, que partimos. Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenidos a este programa que hoy tenemos el placer de centrar en una de las figuras cúlmenes de la cultura española. Presentaré el tema del programa y presentaré también a los invitados. En primer lugar, a mi derecha tengo a Juan Sánchez, más conocido en los mundos electrónicos como Pink Crimson 75, entusiasta de Cervantes, filólogo como quien nos habla. ¿Qué esperas hoy de este programa, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mucho, porque reúne dos temas que me interesan especialmente: el cine y cómo la obra cervantina ha sido llevada a la gran pantalla. Aprovechando el estreno reciente del Cautivo, además, pues yo creo que dará mucho de sí. Sí. Y luego también, más allá de la presencia física como espíritus, ¿vale?, de aquellos que veía Don Quijote en la cueva de Montesinos, tenemos también a dos personas más allá del estudio con las que nos comunicaremos vía telefónica. En primer lugar, a nuestro invitado, a Ignacio Pablo Rico. Buenas noches, Ignacio. Al cielo, que os veo sanos y alegres. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, muy contento de estar en este programa con vosotros, que me hace especial ilusión. Una pregunta por referencias. Nosotros conocíamos tu interés por Cervantes. ¿Nos puedes detallar un poco de dónde viene ese interés por Cervantes y el séptimo cine? El séptimo arte, perdón. Pues en realidad, como algunos de los presentes, yo también soy filólogo por formación y tuve la fortuna, estudié aquí en la Autónoma de Madrid, y tuve la fortuna de tener como profesores a Antonio Reyazas y a Florencio Sevilla, que son como dos cervantistas que ilustres, y la verdad que ellos fueron los que me engancharon a Cervantes, y yo realmente empecé a conectar Cervantes con el cine a partir de John Ford, de Centauros del Desierto, que me parece una película absolutamente cervantina, ¿no? Y hace muchísimos años publiqué en Cuadernos del Matemático un artículo que hilaba, ¿no?, Cervantes con Ford. Bueno, una cosa que escribí con 22 años, que a saber, yo no me atrevería a releerla, pero digamos que es una cosa que, bueno, no he vuelto a tener oportunidad un poco de ahondar en todo esto, y me apetece mucho, así que muchísimas gracias. Muy bien, pues encantado de saber estas influencias que tienes de tan nobles cervantistas. Nosotros luego compartiremos determinadas influencias cervantistas, Juan y yo también, aquí en el Parlamento que hagamos. Y por otro lado también tenemos en Aranjuez, tenemos a Julián Juan Lacasa. Buenas noches, Julián. Buenas noches. Es para mí todo un honor ser recibido por vuesa merced en su humilde mansión. Sí, me gusta. Hablando como se hablaba en el siglo de oro. Muy bien, Julián. ¿Qué te interesa hoy del tema? ¿Cuál es el aliciente que crees tú que puede tener para un espectador escuchar hoy nuestro programa? Bueno, estamos hablando de los más grandes escritores de todos los tiempos, que con su novela revolucionó arriba abajo la literatura, no solamente la española, sino también la mundial, porque su influencia la encuentras en todas partes. O sea, lo que pasa es que la novela, El Quijote, es tan potente que eclipsó al resto de las novelas que escribió Cervantes, incluía sus entremeses teatrales. Pero claro, son un tipo de novela que mostraba muchas cosas características del ser humano. Quieres hacer algo, quieres conseguirlo, no lo consigues, claro. O el amor frustrado, que eso también, fíjate que fue de los primeros que lo mostraba. O sea, dice que esto, por ejemplo, no sería un final feliz de Hollywood, no. Aquí Cervantes tenía los pies en la tierra, él mismo fue a ser casi el Sancho, y escribía muy bien la forma de cómo era la España de su tiempo. Sí. Eso sí, le influyó mucho cuando vivió en Italia, que eso lo vemos luego. Sí, bueno, que eso también tendremos luego referencias, iremos haciendo
mención de ello conforme entremos, por ejemplo, más en el cautivo. En este sentido, me gustaría preguntarte, por ejemplo, a ti, Ignacio, ¿por qué consideras que Cervantes sigue siendo relevante en el cine actual? Sabemos que han habido adaptaciones desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, hasta el cautivo. ¿Por qué crees que tiene un imán sus obras? Bueno, No solo el Quijote, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. En realidad creo que es una obra de voy a decir un topicazo, como de una gran modernidad o de una gran actualidad, porque en realidad sí que conecta, sobre todo actualmente, en las últimas décadas, incluso más que en otros periodos más tempranos de la historia del cine, con esta sensibilidad más fuerte que tenemos primero hacia la ironía, que en Cervantes era una forma de conocimiento, no era cinismo ni muchísimo menos, porque Cervantes fue un gran humanista, pero por otro lado también las estrategias metanarrativas, los juegos, digamos, ya sabéis que el Quijote tiene casi como 12 novelitas, 12 relatos dentro, ¿no? Es una cosa tremenda. Y por otro lado creo que es que al final hallamos en el Quijote, especialmente en el Quijote, pero también en Persiles y Segismunda, algo que está completamente anclado a nuestra manera de ver hoy los viajes heroicos, que es un poco esa idea de que el héroe ya no hace un camino trazado, sino que en el fondo está recorriendo un sendero que parece totalmente errático, pero porque es un sendero interior. El héroe se está recorriendo a sí mismo, ¿no? Y creo que esto en el Quijote es cuando lo vemos con más claridad, ¿no? En su otra gran novela de viajes, como decimos, el Persiles, también está muy presente, pero yo creo que conecta con una sensibilidad particularmente actual. En la película de Gilliam, de la que ya hablaremos, esto se ve perfectamente, ¿no? Sí. Yo por mi parte, por ejemplo, uno de los grandes atractivos que para mí tiene la presencia de Cervantes en el cine, y en especial el Quijote, por ejemplo, a mí me gusta mucho el juego de narradores que tiene, que es lo que empezabas tú a decir. Bueno, sí, tenemos pequeñas historias, pero es que si atendemos bien al inicio del Quijote, el Quijote es una narración que se encuentra en unos trapos en un mercadillo en Toledo, ¿no? Que escrita por un señor árabe, ¿no? Que él consigue descifrar, que se llamaba Cide Hamete Benengeli, que ya, esa visión paródica que tiene Cervantes, que la traducción del árabe, del nombre de este señor árabe, es señor ten berenjenas, literalmente. Con lo cual ya está parodiando, es un poco de tomarse el mundo un poco a chanza, ¿no? Decirnos, bueno, en esta vida no hemos venido a hacer todo gestas heroicas, sino que a veces también nos tenemos que reír un poco de la propia realidad, ¿no? Y que ese punto de locura aplicado a la realidad, que es en sí todo el Quijote, es el que marca un poco la visión del mundo moderno, ¿no? Ya ha pasado la época de los grandes ideales religiosos, caballerescos, ¿vale? Y ahora ya en un mundo nuevo en el que todo se conecta, en el que todo ya se sabe, ya determinados ideales ya están caducos. Y para mí esa visión un poco de la modernidad, un poco de cuestionarse la realidad es la gran virtud. ¿Tú qué piensas, Juan? Bueno, sí, a fin de cuentas, como muestra muy bien Alejandro Amenábar en su última película, en El cautivo, Cervantes no dejó de ser un pobre diablo, a pesar de que después haya ganado la gloria literaria, pero de entrada no era noble. No. Por lo tanto, es incorrecto cuando a veces se le llama Don Miguel de Cervantes, porque él no tenía don. No. Y tuvo que ganarse la vida como pudo, se arrimó a los nobles, es verdad. Sí. Intentó en vano emigrar a América, se lo denegaron. Sí. Que le dijeron literalmente, busque usted cosas por aquí que hacer. Entonces tampoco tuvo mucho éxito en un principio con la Galatea, su primera novela y demás, y entonces le llega un poco ya el éxito al final de su vida. Ajá. Y ya de forma póstuma, ¿no? Y entonces eso hace que sea un personaje realmente entrañable. No solo los personajes que él crea, Don Quijote y Sancho sobre todo, o los personajes de sus novelas ejemplares, sino el propio escritor, el propio personaje de Cervantes resulta entrañable, porque fue un perdedor. Sí, toda su vida. ¿No? Sí, lo que los americanos llaman un loser. Absolutamente. Y entonces, pues bueno, eso se ve muy bien en El cautivo, este periodo de su vida, cuando está preso en Argel, y como es además un periodo bastante desconocido, pues se prestaba muy bien para que Alejandro Amenábar fabulase sobre cómo podían haber sido aquellos años de presidio, cuál podía haber sido su relación con el resto de presos y sobre todo con el personaje de Hassan Bajá, interpretado por Alessandro Borghi, actor italiano. Y entonces, pues por ahí hay una historia interesantísima que quizás se aparta de la visión canónica que se tiene del autor y de su obra, y es lo que hace realmente moderna esta visión de Cervantes que se da en El cautivo. Sí.
Bien. Pero aún así hay que decir que, claro, Amenábar no es el primero que se acerca a la figura de a Cervantes. la figura de Cervantes en clave de biopic, ¿no? Ha Sí. habido otras Ujú. aproximaciones anteriores. Podríamos mencionar, por ejemplo, pues en 1981 la serie de televisión dirigida por Alfonso Hungría, gran Sí. cineasta, dicho sea de paso, protagonizada por Julián Mateos, Ujú. una serie pues de bastantes capítulos, muy interesante, se puede ver hoy en día en la plataforma de RTVE. Ah, Y antes, incluso en el 67, Vincent Sherman había dirigido otro biopic ujú. basado en la vida de Cervantes, protagonizado por Horst Buchholz, que es este Sí. actor alemán Sí. que había trabajado con Billy Wilder. Y en Los Siete Magníficos también salía. Exactamente. Ah. Y con Gina Lollobrigida en papel secundario, José Sí. Ferrer, incluso Ricardo Palacios haciendo de Sancho Panza y Ah. Paco Raval haciendo de padre de Cervantes. Es decir, Ah. que la propia figura del escritor también ha dado pie a producciones cinematográficas o televisivas antes de que se animase a hacerlo recientemente Alejandro Amenábar. Sí, yo por ejemplo también te diría un caso, no sé si esto Ignacio por ejemplo también estará de acuerdo conmigo y Julián. No hace mucho, no sé si fue un poco antes de la pandemia, 2016, 2017 si no me equivoco, La Sexta lanzó un documental muy bien, que fue un éxito de audiencias, que era Buscando a Cervantes, protagonizado por Alberto San Juan. Se pasó en cines también. Y se pasó en cines y fue todo un bombazo y un modelo de que incluso las televisiones públicas pueden hacer televisión de calidad si se ponen y quieren. ¿Vale? Fue un modelo, yo creo que fue una investigación histórica a raíz del supuesto descubrimiento de los restos de Cervantes en una iglesia de Madrid, y entonces eso dio un poco para la investigación histórica y literaria sobre su figura y su obra. ¿Lo habéis visto este documental vosotros, Ignacio? Muy sólido, la verdad. Yo estoy de acuerdo, no voy a aportar demasiado ahí, pero estoy de acuerdo contigo. Y además me hizo ilusión porque yo pensé que se podían recuperar algunas ideas propias ya casi de la televisión española de los años 80 o primeros 90, pero es verdad que no tuvo mucha continuidad. Bueno, es que era Cervantes, ¿no? Y Cervantes es verdad que por alguna razón sigue teniendo para el público español como parece que un atractivo, como un punto de interés especial, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Nadie es profeta en su tierra, pero parece que Cervantes un poco sí. Sí, quizá por eso que decíamos, ¿no? Sí. El pobre que no gozó de la fortuna que merecía en vida, y eso pues lo hace entrañable. Sí, empático. Empático, sí. Sí. En este sentido, lo que queremos hacer, justo antes de pasar un poco a conocer de manera muy breve lo que es la vida de Miguel de Cervantes, vamos a pasar por un momento, antes de profundizar en este tema, vamos a enterarnos de qué nos hace Cinéfils este jueves en el Ateneu. Hola, cinèfils, us parla Francesc. Després d'aquesta aturada pel Festival de Blues, tornem aquest proper dijous, 16 d'octubre, en l'horari habitual, 8:30 de la tarda, al Teatre Ateneu de Cerdanyola, que els oferirem un light de Bob Trevino, de Tracy Lehman, pel·lícula debut de la directora, alhora guionista, que ens presenta com un conte de fades a l'era de la red social, basada en fets reals de la pròpia directora. Comèdia dramàtica on les coincidències en la red social poden ser sorprenents, animades i divertides. Tenim el cas de la protagonista, deixada de la mà del seu pare, i per una altra part d'un personatge amb una terrible desgràcia familiar, que trobaran a Facebook l'amistat que pot canviar la seva vida per sempre. La pel·lícula parla de coses tan simples com connectar amb els demés. Cinema 5 estrelles amb actuacions magnífiques de Barbie Ferreira i John Leguizamo. Direcció genial que per moments aconsegueix desmonar l'espectador amb onades de sentimentalisme. No se la perdin. Els esperem el proper dijous. Moltes gràcies. Pues como íbamos diciendo, vamos a conocer de manera muy breve y sucinta los acontecimientos vitales más importantes de lo que fue la biografía de Miguel de Cervantes. ¿Qué nos puedes explicar, Julián? Bueno, por ejemplo, a ver, primero nació en Alcalá de Henares 1547 y cuando tenía 22 años fue detenido porque se retó a duelo con un hombre llamado Antonio Segura. Uh-huh. Y parece que le disparó y le dio en una mano, quizá la perdió y eso.
O sea, consiguió salir y huyó a Roma. Allí se empapó de la literatura y la poesía de allí. Eso ya fue un origen para lo que escribió después. Y después se alistó en las tropas que formarían las tropas que participaron en la batalla de Lepanto, que a él no que le fue oída, es que le perjudicó mucho físicamente, porque sufrió un disparo en el brazo izquierdo. Un arcabuzazo. Un nervio, sí, exacto, un arcabuz, se cercenó un nervio y entonces tenía que llevar la mano, o sea, el brazo lo perdió el uso, o sea, no quería que lo cortaran, pero eso. Y después, tiempo después, estuvo muchos años cautivo en Argel. O sea, fue tener puesto, o sea, las naves estas de corsarios argelinos que lo llevaron allí. Intentó fugarse en plan de película varias veces, no lo consiguió, y finalmente ya consiguió su familia reunir el rescate para sacarlo. Y luego hizo de todo, pasó por la cárcel por problemas económicos o espalcos, cosas así. Y ya hay un tiempo ya empezó a escribir, desarrolló El Quijote y otras novelas suyas, siempre por problemas económicos, y hasta que murió por problemas de salud en 1616. Sí. O sea, esto, claro, tiene para contar. La serie que decíais, muy buena, la de protagoniza mi tocayo Julián Mateos, explica muy bien todas las circunstancias de su vida. Sí, nosotros, por ejemplo, en este caso, en la película de Alejandro Amenábar se centra en la parte de su cautiverio en Argel, cuando viene de algunas de las conquistas en el Mediterráneo con las tropas de Felipe II y Felipe III, en aquellas escaramuzas contra el turco, contra los otomanos, los ataca una nave de corsarios y lo acaban llevando a... Una vida de película, vaya. Una vida de película, sí. Y en ningún momento deja él de ser un pobre... O sea, a pesar de haber conseguido la gloria literaria o artística, aunque sea... Yo creo que en parte ya gozó él de esta fama. Un poco. Es sobre todo a posteriori, porque fíjate que en vida de Cervantes y durante todo el siglo XVIII, el Quijote, que es su obra cumbre, es vista como un libro humorístico. Y tiene que llegar el XIX, los románticos alemanes sobre todo, que son los que redescubren a Cervantes y a Calderón de la Barca, y son los que le dan esa visión más profunda, más trascendental, claro, a la obra de Cervantes y a la de otros autores del siglo de oro, como Calderón, que mencionaba hace un momento. Claro, resulta curioso que un director como Alejandro Amenábar, al que en principio pues relacionaríamos con sus primeras películas, que eran más de suspense, más hitchcockianas, ¿no? Ya sea Tesis o Abre los ojos, pero ya nos tiene acostumbrados en los últimos años a meterse en superproducciones históricas. Yo no sé, Ignacio, ¿qué opinas tú del Cautivo, su más reciente película, y sobre todo, cómo la situarías en el contexto de su filmografía? Pues a ver, os comento un poco. A mí Alejandro Amenábar me parece un tipo interesante, sobre todo por las derivas que ha ido teniendo en su filmografía. Es decir, empezó, como tú decías, con una mano muy hitchcockiana y, digamos, una carrera que parecía que seguía un camino muy claro, y de repente, a partir de un cierto momento, es una trayectoria que parece, de nuevo volviendo a una palabra que he usado para hablar del Quijote, errática, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos últimos acercamientos, sobre todo más historicistas, creo que está encontrando una cierta, historicista a su manera, porque Amenábar sobre todo fabula ya desde la propia Ágora. Pero es verdad que en Ágora, en la película, ahora no me sale el nombre, la de Unamuno. Sí, la de Unamuno. Mientras dure la guerra. Mientras dure la guerra, y decir cuando empecé con el cuándo y empecé mal. O en este caso, El Cautivo, creo que realmente está encontrando como una beta muy interesante para hablar desde la historia, desde el pasado, desde la literatura, en este caso, también de nuestro presente, de una manera más o menos solvente. Y a mí la película, es verdad que yo creo que Amenábar es un tipo que formalmente, a nivel visual, le veo un poco plano y no le termino de ver con grandes presupuestos. Yo creo que lo mejor que ha hecho es Tesis y Abre los ojos, pero sí que es cierto que creo que en esta película se atreve a hacer unas cuantas cosas bastante valientes a la hora de definir el personaje, y pese a lo que se ha dicho, pienso que ha entendido bastante bien a lo que es Cervantes y lo que es el legado cervantino. No sé si estaréis de acuerdo, ahora ahondaremos en esto, tampoco quiero soltar un rollazo al respecto. No, al contrario.
Nos encanta el tema. No sé. Puedes hacer una novela en el sentido italiano, como él hacía. Eso es, completamente. Sí. Bueno, vamos, si me dejáis yo me enrollo. A ver, que la película, la verdad que yo creo que es muy interesante cómo trata aspectos como las relaciones de poder, el papel de la fábula, ¿no? Porque entendemos, es una cosa que destacan mucho los teóricos de la literatura, la fabulación en las literaturas española e hispánica frente a la fabulación en las literaturas anglosajonas, donde en las anglosajonas es, digamos, más evasiva. Sí. Aquí, aunque parece que Cervantes, efectivamente, y eso es algo que podemos descubrir leyendo El Quijote, que es una novela llena de novelas y de historias y de episodios, porque aspira a divertir, a la variedad, a, digamos, a entretener a un público determinado. Al final la fantasía acaba siendo una herramienta para lidiar con una realidad que no se acepta, ¿no? Y después toda esta complejidad, todas estas miserias morales del propio personaje, estos miedos, estos titubeos, estas dudas de él sobre su propia naturaleza, incluso su naturaleza sexual, creo que son cosas que la película trata con bastante tino, que son imágenes que acaban siendo en muchos momentos verdaderamente ambiguas, enigmáticas, que creo que es algo que hace mucho que no le veía a Amenábar, ¿no? Así que a mí me parece una buena peli, no sé a vosotros. Yo a mí, bueno, ahora le dejaré paso a Juan, que es el hombre de verde hoy. Caballero del Verde Gabán. El Caballero del Verde Gabán, sí. Es un personaje del Quijote, muy interesante. Sí, señor. Yo de momento me quedé en bachiller Sansón Carrasco. Pero yo lo que quería decir, a mí, por ejemplo, al hilo de lo que tú contabas, es uno de los aspectos que más me gustó, esta capacidad un poco de, bueno, volviendo un poco a lo de la parte de los narradores, este placer por la narración. Por ejemplo, vemos que los cautivos al final durante el transcurso de la película se extasían con las historias que les explica Cervantes. Cervantes empieza a tener una capacidad de fabulación especialmente importante y atiende a su público. Y eso lo veremos, por ejemplo, en obras como El Quijote. El Quijote, como, por ejemplo, bien nos ha dicho antes Ignacio, tiene historias en su interior, ¿vale? Por ejemplo, en la primera parte tiene, me parece que si no me equivoco, son 4 grandes novelitas dentro. ¿Qué pasó? Los lectores de la primera parte se quejaron. En la segunda ya no puso. Fueron historias un poco traídas más al hilo de lo que él explicaba. No eran tan inserciones dentro. O sea, él va escuchando lo que dice su público y en ese sentido es una cosa bastante interesante. Yo creo que para mí es uno de los grandes hallazgos de la película. Por ejemplo, para preparar el programa estuve viendo las entrevistas que le hizo ahora recientemente Broncano en La Revuelta. Y Amenábar explica que ha habido una labor de investigación, que él ha estado tiempo investigando, o sea, y habló con bastante propiedad de la vida de Cervantes, o sea, no daba puntadas sin hilo. A veces vemos, yo que sé, a directores que cogen un trabajo de encargo y no profundizan apenas en el tema, lo justo para desarrollarlo, pero no, vemos que en el caso de Amenábar sí. Y entonces él, luego hablaremos de este tema porque es una de las grandes polémicas de la película, ha inventado una opción plausible en la vida de Cervantes. Bueno, te puede gustar o no te puede gustar, que sabemos aquí lo que ha pasado con determinados sectores de la prensa ultraconservadora, ¿vale? Que para ellos ha sido, bueno, un anatema, aquello de, el anticristo, esto. Pero para mí yo creo que es una obra bien fundamentada. Nos puede gustar o no nos puede gustar a nivel de narrativa, de ritmo narrativo. Por ejemplo, puedo decir algo que nos reímos mucho. Por esta película fuimos para preparar el programa, fuimos a verla Juan y yo. Fuimos a verla a un cine a Barcelona. Y cuando salimos de allí, un señor mayor que había visto la misma película que nosotros, nos estábamos haciendo la foto al lado del cartel, nosotros entusiasmados con nuestra selfie allí, los dos filólogos, ¡hala, qué guay! Y sale aquel hombre mayor despotricando, echando carros y carretas. ¡Vaya mierda! Yo iba a decir birria, pero no es igual, digamos la realidad, si la gracia está en la realidad, que eso es un poco también, que eso es un poco una de las cosas que me gusta mucho de la película. Tiene su parte de fantasía, pero no deja de referirse a la realidad en ningún momento. Y vemos un juego, y una de las referencias literarias que a mí me encanta de esta película es ese fraile portugués, ese religioso portugués que es Miguel Reyán, que para mí es un papelazo y sigue la estela cervantina de otras apariciones que él había tenido en los años 80 o principios de los 90, una serie que se llamaba Las gallinas de Cervantes, no sé si la recordaréis, basada en un cuento de Ramón J. Sender. Para mí, él tiene libros allí de todo tipo y él les lee novelas de caballerías y los cautivos junto a Cervantes le dicen: para ya de eso, que estamos cansados ya de tanta caballería y les coge el Lazarillo de Tormes y triunfa, como se dice vulgarmente, como la Coca-Cola con el Lazarillo de Tormes, porque es realidad.
Sí. Sí, totalmente. No, a ver, un poco al hilo de lo que comentas y de lo que decía hace un momento también Ignacio, uno de los aciertos del Cautivo es que, bueno, primero, no es exactamente una recreación histórica, aunque tiene mucho de historia, sino que no deja de ser un drama carcelario. Sí. Entonces, claro, esa escena o esos momentos que mencionabas en los que los internos se emocionan con las historias que explica Miguel de Cervantes, pues a mí me recuerdan un poco a lo que en Cadena Perpetua sucede en aquella escena tan célebre cuando el personaje de Tim Robbins pone un área operística por los altavoces de la prisión, que también los internos se quedan encandilados, ¿no? Es decir, que, bueno, que además de un biopic, además de una película histórica, también es un drama carcelario, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, lo que a mí me entusiasmó del Cautivo, lo que me gusta, es que está repleto de referencias, de guiños ¿también? Literarios, porque... Claro, mencionabas hace un momento a Antonio de Sosa, que es el personaje interpretado por Miguel Reyán. Ahí está. Y este Antonio de Sosa viene a ser una especie de trasunto del Cervantes adulto. Sí. El señor que está escribiendo todo el día, que es una especie de cronista, que lo registra todo. Y al mismo tiempo, pues hay personajes secundarios, como por ejemplo ese fraile interpretado por César Sarachu, que por cierto es aquel actor que se hizo célebre gracias a la serie Cámara Café. Bernardo, ¿no? Exactamente. Sí. Un actor que, por cierto, vive en Suecia normalmente. Sí, viene a trabajar bajo demanda, sí. Y creo que el otro fraile, no sé si es trinitario o mercedario. Sí, pues estos dos frailes... Este sale en Oregón Televisión, que es un programa paródico de Aragón Televisión, sí, con Javier Coronas. Sí, pero lo importante es que estos dos frailes son la viva imagen de Don Quijote y Sancho. Sí. Entonces da a entender como si el Cervantes joven, interpretado por Julio Peña, es como si hubiera tenido vivencias allí en su cautiverio, que después él reutiliza e introduce en la novela. Lo que visualmente se quiere dar a entender es que él ya había conocido a un Don Quijote y a un Sancho Panza allí, que son estos dos frailes. Tiene modelos físicos, sí, porque por decirlo de alguna manera, así un poco también actual, recibe inputs en ese momento que él luego utilizará. Yo, por ejemplo, esta escena con los frailes, la primera aparición de los frailes que entran por la puerta de la fortaleza donde están los cautivos, es plenamente cinematográfica. Los ves y no sabes que son frailes hasta que no entra, porque entran a contraluz. Y entonces los ves entrar y tú al principio dices, mira, como Don Quijote y Sancho, y luego ves que son los frailes. Sí, tiene bastantes juegos así con, digamos, con lo que es la temática tanto quijotesca como de otras partes de su obra. No, y la propia estructura de la película, en la que un personaje como en Las Mil y Una Noches está contando historias, una historia dentro de otra, como si fuera una muñeca rusa, pues es la propia estructura de puzzle que tiene muchas veces el propio Quijote, que no deja de ser un compendio de historias y de géneros. Sí. Que empieza con una intención paródica, ¿no? Que, bueno, hagamos un chiste malo. Se dice, por ejemplo, que el Quijote empezó siendo, o corre el rumor que empezó siendo era un proyecto de novela ejemplar. Una novela, en el sentido que tenía en la época de relato breve. En la época, sí. Por ejemplo, vemos un personaje que es parecido también por la locura, etcétera, etcétera, que es el licenciado Vidriera. Pero, en este caso... es muy... Bueno, el chiste viene aquí. Cervantes se emocionó y, como se dice vulgarmente, se le calentó la mano y acabó haciendo el Quijote. Bueno, no, más que nada es que vio las posibilidades que tenía y por lo tanto decidió alargarlo, pero eso es normal. Es decir, cuántas veces sucede que un cortometraje da pie a un largometraje porque quienes lo hacen ven que tiene posibilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, te diría también, en este caso, utiliza un poco uno de sus contemporáneos, uno de los autores contemporáneos de Cervantes, que es el gran Mateo Alemán, de cuya obra conocemos El Guzmán de Alfarache, que este señor sí que pudo emigrar a América y desapareció en América, murió en América, ya no sabemos muy bien cuándo. Tenía una frase que a mí me gustaba mucho cuando estudiábamos, y decía, en su Guzmán del Alfarache había en uno de los capítulos de ese libro había una frase que decía algo así como: no te rías de la conseja y se te pase el consejo, es decir, no te rías del chiste y se te pase la enseñanza. Y yo creo que aquí, a Cervantes también, a su manera, también nos lo hace. Se está riendo de la realidad, pero nos está diciendo, ojo, que la realidad tiene una serie de retos, de desafíos que tienes que afrontar y tienes que ir de una determinada manera, pero a veces esa locura o esa cordura al afrontar determinados retos con la inconsciencia de no saber dónde estás muy bien, te puede provocar la reacción más cuerda.
Por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo, no sé si Ignacio estarás de acuerdo conmigo o Julián, cuando aconseja a Sancho cómo gobernar su ínsula. Le da los consejos de la persona más justa, más cabal y más cuerda que te puedes tirar a la cara, y está loco todavía. Claro, pero porque es un loco sublime, es un loco para las cuestiones cotidianas. Sí, pero que bueno, pero que el loco al final no nos deja de decirnos verdades y no nos deja de dar lecciones o reflexiones sobre la vida. Es profundamente sabio en sus reflexiones. ¿Qué piensas, Ignacio? Yo estoy de acuerdo, claro, él, digamos, enloquece por las novelas de caballería, pero es un hombre profundamente culto, con un espíritu, pensando en términos de la época, muy cristiano, ¿no? En realidad, y que tiene muy claro realmente cuáles son los signos de decadencia en nuestro tiempo, si es que de su tiempo, perdón, bueno, se puede reflejar, ¿no? Pero en realidad, a mí una cosa que me gusta mucho es que se puede leer la lectura se puede leer la locura de Alonso Quijano de convertirse en Don Quijote como una rebelión contra el mundo que tiene a su alrededor. Entonces, esa rebelión parte en realidad de unos valores y unos ideales. Efectivamente, hay una lección en todo lo que tiene que ver con la ínsula de Barataria y de Sancho Panza de buen gobierno que sigue sorprendiendo cuando las leemos, ¿no? Y no sé, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentáis. Antes hacíais una referencia a las, digamos, a todo el contenido, a todos los guiños literarios que hay en la película, pero fijaos que yo creo que aparte de esos guiños hay detalles muy profundamente cervantinos, o sea, en la relación entre Cervantes en la película y el Bajá, por ejemplo, y en cómo uno descreído del amor y otro que parece que no sabe apreciar las cosas pequeñas como los pequeños placeres, no los piccolo piacere, como decía el Bajá en la película. Fijaros cómo finalmente, no quiero, vamos, para quien no lo haya visto, no quiero contar demasiado, pero de alguna manera se intercambian los papeles. Uno de ellos acaba entendiendo lo que lo que son los pequeños placeres en el caso de Cervantes, y el que decía que el amor no existía parece ser que se acaba enamorando. Entonces creo que es muy interesante porque precisamente es lo que ocurre en la relación entre Don Quijote y Sancho, ¿no? Que lo refleja muy bien la película por ejemplo, la de Terry Gilliam, que es que en el momento en que Alonso Quijano vuelve, es decir, recupera la cordura, es Sancho el que le pide que vuelva a ser Don Quijote, ¿no? De pronto uno y el otro se han puesto, o sea, es como que la semilla de uno ha acabado en el otro, y es una idea muy hermosa que creo que en la película queda reflejada, igual que la referencia al Lazarillo, que no creo que sea una mera referencia, un mero apunte literario. Creo que el perspectivismo del Lazarillo, digamos, acaba levantando un poco este carácter poliédrico, esta multiplicidad de lecturas o de perspectivas sobre las cosas que invoca el Quijote. No sé, creo que la peli hila más fino de lo que vosotros también habéis apuntado, de lo que se ha dicho. Sí. Yo creo que la sutileza con la que él va encadenando estas cosas y el trasfondo que tienen muchas de las secuencias y de las acciones de la película tienen un profundo espíritu cervantino, tanto a nivel de historias como de reflexión al mismo tiempo de lo que hacía Cervantes. En este sentido vamos a escuchar ahora un momento la opinión de... Hoy no está con nosotros, está en el Festival de Sitges, la semana que viene hablaremos largo y tendido sobre este festival, porque Mr. Blonde, Alberto, ha estado allí de enviado especial, ¿vale? Y nos hará un resumen por extenso. Vamos a oír su opinión de la película. Hola, muy buenas noches a todos. Autocine. Ahora mismo me encuentro en el Festival de Sitges y bueno, no quería dejaros solos ante el peligro con Miguel Cervantes, y ya que el hilo conductor de la película es el filme El cautivo de Alejandro Amenábar, una cinta de reciente estreno hace unas semanas que llegó a las salas de cine, me gustaría compartir con vosotros las sensaciones que a mí esta película personalmente pues me ha dejado, ¿no? Voy a intentar hacerlo sin rodeos y primero de todo me gustaría destacaros que yo creo que es una película que está bien hecha. Técnicamente es impecable. La ambientación de Argel en el siglo XVI, los vestuarios, los decorados, la puesta en escena, todo creo que está trabajado con mucho mimo y eso la verdad es que se nota. Amenábar demuestra que aún conserva ese ojo para lo visual, esa capacidad para sumergir al espectador en un tiempo y un espacio muy distintos al nuestro. Pero seamos honestos, la película tiene sus puntos débiles, aunque la idea de explorar esos 5 años de cautiverio de Cervantes, a mí personalmente me parece que es poderosa, y la premisa en relación con respecto a la relación especial o emocional
que tuvo con su captor añade una tensión interesante. El problema es que no siempre conecta del todo. Los personajes en algunos momentos se sienten un poco marionetas narrativas más que seres complejos. Se sigue la historia más por lo que significa Cervantes como mito que por lo que realmente lo hace humano en cada escena. Otro tema que también me ha chocado es la ambigüedad narrativa sobre la sexualidad de Cervantes. Quiero decir con esto que Amenábar insiste que no afirma que Miguel de Cervantes fuera homosexual, sino que plantea una hipótesis o ciertas hipótesis que aparecen en algunos libros históricos y que seguramente ya habréis comentado algo al respecto. Y eso a mí personalmente creo que está bien, pero la película se ve que esa línea la acaba estirando demasiado y en algunos momentos esa tensión emocional o sexual que queda en insinuaciones no termina de resolver nada. A veces parece que está ahí por capricho y la verdad es que esto puede frustrar. Y más si eres un espectador que está interesado en una biografía, un biopic, ¿no?, del escritor. A mí pues me habría gustado pues que se exploraran más con mayor profundidad el conflicto interno de Cervantes respecto a todo eso, ¿no? Y en lugar de quedarse pues en algo quizá demasiado superficial. También siento que el ritmo no siempre acompaña a la película. O sea, después de un comienzo que creo que es bastante potente, hay tramos que parecen que Amenábar no termina de decidirse si quiere que sea esto un biopic al uso o hacer una reflexión mucho más filosófica, más romántico-erótica o no sé exactamente. A veces tienes la sensación de que no tiene muy claro qué decisión tomar y eso provoca ciertos altibajos en la emoción del filme, ¿no? Ahora bien, ¿qué rescato de la película con fuerza? Pues, que evidentemente es una película muy valiente y en estos tiempos traer una película así, con estas hipótesis sobre Cervantes, creo que es bastante arriesgado. Y aunque haya una polémica, y supongo que la habrá habido y seguramente seguirá habiendo a la medida que la película pues vaya teniendo cierto reconocimiento o ciertos visionados por parte de espectadores, tanto eruditos como espectadores casuales. Creo que se nota en esta película que estamos ante un trabajo muy serio. No es algo sacado sin reflexión, obviamente. Y para alguien como yo, en mi caso, y hablo de mí, que no soy un fan incondicional de los últimos trabajos de Alejandro Amenábar, la verdad es que cada vez me interesaba menos, ¿no?, hasta que ha llegado El cautivo y bueno, creo que esta película representa un esfuerzo que merece romper una lanza a favor suyo y bueno, se le puede criticar, como ya bien dicho, pero también se le debe reconocer que no es simplemente ruido ni provocación vacía, que hay algo más, ¿no? Si tuviera que darle una sensación a la película es que creo que es una película bien, es una buena película, no es una maravilla, no sé, no creo que esté en lo más arriba del top de lo mejor del cine que se ha estrenado en España este 2025, pero diría que es una cinta bastante sólida, o sea, tiene luces, tiene sombras, obviamente, pero hay una valentía estética y temática que merecen la pena destacar, ¿no? En resumen, para mí El cautivo es una película que incita a pensar, que probablemente incomode, pero que a su vez tiene una belleza visual y unos momentos de reflexión muy interesantes, pero que en su búsqueda quizá quiso abarcar mucho o demasiado y no siempre lo que él abraza llega a emocionarte como uno espera. Aún así, yo creo que es una película que vale la pena, especialmente si te interesa Cervantes, te interesa la historia o incluso ver obras cinematográficas que intentan ir mucho más allá de lo habitual. Así que no sé qué os habrá parecido a vosotros, compañeros, porque no hemos podido hablar exactamente de las valoraciones de todos vosotros, incluso a Ignacio, que lo tenemos invitado, que aprovecho también para saludarle. Y simplemente nada, nos vemos la semana que viene y hablaremos un poquito de cómo está siendo este Festival de Sitges, que ha empezado un poco lluvioso. Y hasta aquí puedo leer, y hablo solamente metafóricamente, o quizá no.
Muy buenas noches, compañeros. Muchísimas gracias por haberme dado este pequeño espacio para comentaros lo que pienso del Cautivo. Un abrazo y nos vemos la semana que viene, como os he comentado. Salud y cine. Pues visto la opinión de Mr. Blonde, que por cierto, aquí voy a hacer también yo cierta intervención destacando los valores cervantinos de su cuña, porque también tenía referencias a obras literarias, ¿no? Si os habéis dado cuenta, había referencia a una novela ejemplar, El coloquio de los perros. Cipión y Berganza estaban por ahí ladrando. Estaban los dos ladrando. Bueno, pues sí, claro, El Cautivo pues es de reciente estreno, Sí. pero ha habido muchas películas a lo largo de la historia que han adaptado obras de Cervantes o que se han inspirado en la vida de Cervantes, y nos gustaría dedicar ahora unos minutos a comentar algunas de ellas. Sí, vale. Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo de las primeras que conozco, pero por ejemplo sabemos que están perdidas. Hay una producción de 1898, si no me equivoco, de la productora francesa Gaumont, o sea, en los puros inicios del cine, pero se ha perdido. Y la primera referencia que tenemos, si no me equivoco, es de 1903. Sí, de la época del film d'art, que es aquel periodo en el que el cine se pone serio y empieza a dejar de lado las películas de trucajes, ¿no? De Méliès, ¿no? Sí. Y se centra más en la adaptación de obras literarias o de óperas, un poco para darle empaque, ¿no? Al cine. Sí, pero digamos que no es hasta los años 20 realmente, Eso es. hasta que no empieza un poco ya esa fiebre de adaptar la obra cervantina. ¿Qué testimonios conoces tú más o menos de esta época, Juan? Mira, hay una adaptación del 23 británica, pero seguramente se haya perdida. La primera sí que merece la pena destacar y que he tenido ocasión de revisar estos días es la adaptación danesa de 1926, dirigida por Lau Lauritzen, y protagonizada por una pareja de cómicos que aquí en España eran conocidos como Pat y Patachón. Curioso nombre. Pero hay que decir que esta adaptación de 2 horas y pico es un primor en cuanto a vestuario, a decorados. Se rodó aquí en España. Y las autoridades de aquel entonces, de hace 100 años prácticamente, dieron todo tipo de facilidades para el rodaje. Se dice que incluso la Casa Real cedió una vajilla que aparece en la escena, una de las escenas del momento en el que Sancho es gobernador, ¿no? Sí. Un poco para que veáis que las autoridades veían mucho potencial en esta película. No hay que olvidar que Dinamarca, hoy en día cuesta creerlo, pero fue una potencia cinematográfica de primer orden en Europa, y por lo tanto eso de que los daneses viniesen aquí a rodar una película pues podía dar pie a que se conociese en el resto de Europa, España, y un poco alentar el potencial turístico del país, ¿no? Vale, luego ya sabemos que un poco más adelante, en el año 33, tenemos una producción británica de un director que es Pabst, francesa. O francesa, sí, pero él es alemán, ¿no? Él es austríaco, sí. Pero se encuentra en aquellos años trabajando en Francia. El año anterior, en el 32, había hecho La Atlántida, también una película muy interesante. Y de su Don Quijote de 1933 rueda simultáneamente 2 versiones, se cree que quizá también una tercera, una en alemán, otra en inglés y otra en francés. Y es un Quijote muy interesante porque es un Quijote que tiene algo de musical. Los personajes se arrancan a cantar de vez en cuando, cantan arias operísticas compuestas expresamente por Jacques Ibert. Y este es un Quijote interesantísimo porque en apenas 70 y tantos minutos, 80 minutos a lo sumo, que es lo que dura la versión francesa, que es la más larga, de la versión en inglés se conservan apenas 50 minutos y la versión alemana se considera perdida, pero es muy interesante porque introduce una serie de hallazgos. Claro, resumir el Quijote en 80 minutos no deja de tener mérito. Y por ejemplo, hay una imagen que luego han incorporado el resto de adaptaciones posteriores, que es la de Don Quijote cuando choca contra las aspas del molino y se queda enganchado. Eso en ningún momento se menciona en el Quijote de Cervantes. Pero es la imagen que ha quedado para muchos. Para la iconografía. Y es un hallazgo de la versión de Pabst del año 33, que luego el resto de adaptaciones han repetido. Luego ya saltamos, por ejemplo, al año 48, aquí en España.
salto un momento al año 40 para otra obra cervantina, ¿vale? Que es La Gitanilla. Protagonizada por Estrellita Castro. Y Juan de Orduña. Que al parecer mérito cinematográfico más bien escaso, pero debido al año debido al año en el que fue producida, en el año 40, recién acabada la Guerra Civil, se lleva un premio nacional de cinematografía, yo creo que más que nada por los valores de la interpretación que tenía el bando nacional de Franco, ¿vale? De la esencia de lo español, etcétera, etcétera. Pero al parecer, según los críticos de la época, que hablaban no censurados sino libremente dentro de lo que se podía, a los méritos artísticos de esta película destacan por su ausencia. Sí, seguramente pues se fomenta la parte más folclórica. Y luego ya salto al año 48 con El Quijote de Rafael Gil, que esta, por ejemplo, durante mucho tiempo se consideró una gran, dentro de lo que es el cine español, una gran adaptación. Una superproducción de Cifesa, con todas las estrellas del momento, protagonizada por Rafael Ribelles y Juan Calvo, haciendo de Sancho Panza. Y ahí podemos ver a Fernando Rey haciendo de Sansón Carrasco, muy joven, uno de los primeros papeles de su carrera, y a Sara Montiel, también muy joven. Sí, que luego veremos, por ejemplo, que Fernando Rey retomará el papel del Quijote. Exactamente, en la versión televisiva de los años 90. De Gutiérrez Aragón. De Gutiérrez, la primera parte, sí. Por último, ya voy un poco más rápido. Tenemos un Don Quijote soviético, ¿verdad? Don Quijote soviético, una película interesantísima de Grigori Koshinsev. Este director cerró su filmografía con 3 adaptaciones memorables. Una es El Quijote del 57 y luego en el 64 haría un Hamlet. Y por último, ya en el 70, una versión del Rey Lear, ¿no? Está bien cerrar tu carrera con Cervantes y con Shakespeare. Sí, sí. Lo interesante del Quijote soviético, protagonizado por Nikolai Cherkasov y Yuri Tolubev, es que, claro, es un Quijote desde la óptica marxista y por lo tanto, de fondo está la lucha de clases, donde Don Quijote es el idealista que quiere cambiar el mundo y Sancho no deja de ser un campesino. Por lo tanto, es muy interesante cuando entran en contacto con los duques y cómo los duques son representados como personajes acartonados, fríos, distantes, muy antipáticos. Y Sancho les dice una cosa muy interesante que es: yo por lo menos podré ganarme la vida trabajando, pero ¿qué haréis vosotros el día que dejéis de ser nobles? ¿No? Entonces es muy, muy interesante cómo se pone en boca de un hombre del pueblo la revolución proletaria, pues varios siglos antes de que tenga lugar. Es una película muy bonita, con una fotografía en color, rodada en Crimea, en las áridas estepas de Crimea, que pues sí, que recrea bien la obra de Cervantes, aunque eso sí carece de la ironía que mencionaba al principio del programa Ignacio. No sé, Ignacio, ¿tú qué opinas de esta adaptación soviética? ¿La tienes en mente? Don Quijote no la he llegado a ver, no la he llegado a ver, o sea, no la tengo pendientísima. Bueno, es interesante, sobre todo por esto que decimos de cómo intervienen ahí elementos políticos. Además es del 57, hacía 4 años que había muerto Stalin. También hay quien cree ver que en realidad lo que hacen Don Quijote y Sancho es rebelarse contra la jerarquía stalinista, ¿no? Representada por los duques, contra esa pátina del stalinismo que había estado durante 30 años en la Unión Soviética. ¿Alguna de las anteriores la has llegado a ver? ¿La de Pabst o...? No, yo la primera que he visto, la primera adaptación que veo es la de Rafael Gil. O sea, esa es la primera a la que he tenido acceso, y luego he visto adaptaciones tanto del Quijote como de algunas novelas ejemplares, que José María Forqué tiene una cosilla por ahí muy chula, pero no, ninguna de las previas. Vale, ¿y tú, Julián, tienes alguna de estas presentes? Bueno, la Rafael Gil sí la conocía, la de Paz la he visto esta tarde, es muy curiosa, esa mezcolanza de musical, la Koshinsev, hombre, tiene toques. Uy, hola, Julián, ¿te vas? ¿Hola? Te has metido en la cueva de Montesinos. No te oímos. Bueno, mientras recuperemos a Julián. A Julián, seguimos hablando un poquito de otras adaptaciones, por ejemplo, del Quijote. Que me hace mucha gracia a mí, que es la de Arthur Hiller, El hombre de la Mancha, que a su vez es la adaptación de un musical de Broadway,
Pero me hace gracia de esta película que en la versión original en inglés, cuando hablan de Cervantes, lo llaman todo el rato Miguel de Cervantes. Miguel, very well, Miguel. Pero bueno, como musical es interesante. Sí. Luego aquí en España pues lo hicieron Ajá. en Teatro Sacristán y Paloma San Basilio. Muy, muy interesante su banda sonora. Luego yo creo que, por ejemplo, también tenemos una película muy interesante de los años 50 que queda inacabada, que es El Gran Proyecto de... Sí. ¿De quién es? Julián. Espera, no, Julián no está. ¿De quién puede ser, Ignacio? De Mr. Orson Welles. De Mr. Orson Welles, que bueno, fue un proyecto inacabado en su vida, pero para la Expo del 92, uno de sus ayudantes y amigos la acabó, que es el señor nada más y nada menos que Jesús Franco. Efectivamente. ¿Qué nos puedes decir de esta película de Orson Welles? Pues a mí es una película que, claro, o sea, es otra, digamos, película con una especie de trayectoria extraña, como acaba pasando con El hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam, ¿no? Que realmente es como una película que surge de la frustración de Terry Gilliam de no haber podido hacer su Quijote. Y en este caso, claro, o sea, es que te das cuenta hasta qué punto, cuando lees sobre la película, sobre todo el proceso, de hasta qué punto fue una labor quijotesca. Y realmente yo creo que el montaje final, yo lo siento mucho, pero me parece bastante fallido. Lo que pasa que sí adivinas en muchas imágenes, ahí me remito, por ejemplo, a los molinos de viento, de la película que podría haber llegado a ser, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno, parece ser que hay algo cuando algunos directores especialmente ambiciosos han tratado de acercar al Quijote, que o bien ha quedado, o sea, la producción truncada a la mitad, o bien han tenido que descartarla por falta de financiación. Parece que es una cosa que ocurre constantemente, pero es un fracaso muy interesante, eso sin duda. Sí, yo por ejemplo, eso en el caso de Terry Gilliam, por ejemplo, se hace un documental de ese fracaso, ¿no? Lost in La Mancha, y luego se hace la película del hombre que mató a Don Quijote años más tarde. Yo en este sentido también lo que me gustaría hacer referencia, por ejemplo, y esto perdonadme un poco la butad, pero hay un proyecto que llama muchísimo la atención en los años 60, que es una película que se llama Don Quijote cabalga de nuevo. Sí. Con Fernando Fernán Gómez y Cantinflas. Cantinflas, una película mexicana dirigida por Roberto Gabaldón. Sí, pero... Que es un director al que, por cierto, ahora reivindican a veces, ¿no? Y lo interesante de Don Quijote cabalga de nuevo es que el protagonista es Sancho Panza, claro. Sí. Y entonces, aunque Fernán Gómez está muy bien como Don Quijote, probablemente es el actor que mejor encarna el ideal quijotesco, porque tiene aquello de colérico y sanguíneo a veces cuando se enfada. Sí, señor. Y de hecho le puso la voz a la serie de dibujos animados de Cruz Delgado que vimos en nuestra infancia, ¿no? Pero es un Don Quijote que queda un poco apagado, porque el que tiene que destacar es Cantinflas. Es una película al servicio de Cantinflas. Y luego, por ejemplo, también se han hecho sobre la vida de Cervantes. Por ejemplo, hay una película de Inés París de 2007, que es Miguel y William, de la relación que puede existir entre Cervantes y Shakespeare. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, circulando también, preparando el programa, vi que había una protagonizada por Emilio Gutiérrez Cava y José Coronado, que es Cervantes y Lope. Eso es. Que los dos se enfrentan por el amor de una mujer, ¿no? Esto parece un poco como la canción aquella de Los Triunfitos, ¿no? Fueron rivales en la vida real, rivales literarios, claro. Sí, no se llevaban no muy bien. No muy bien. Se dice que a lo mejor Lope de Vega fue el autor apócrifo de ese Quijote de Avellaneda, que quizá fue Lope de Vega quien lo escribió. O sea, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Sí. Y si alguien quiere saber más o complicarse la vida, que lo lleve a Iker Jiménez a Cuarto Milenio y a ver qué teoría nos saca. De acuerdo. Poco más. Recientemente también habíamos tenido alguna otra película, ¿no? Sí, bueno, en el 2000 hay un telefilme de Peter Yates con John Lithgow y Bob Hopkins. Que hay una de estas, no sé si es la de Peter Yates, que el protagonista es un niño pequeño de 10 años. Pues no lo recuerdo. Puede ser. Sí. Pero para la posteridad quedará Fernando Rey haciendo de Don Quijote en la serie de Manuel Gutiérrez Aragón. Y posteriormente, unos 10 años después, El Caballero Don Quijote, también de Gutiérrez Aragón, está ya estrenada en cines, con Juan Luis Galiardo, que vemos aquí en la portada de uno de los libros que hemos traído. Juan Luis Galiardo y Carlos Iglesias, que hacen una pareja, pues también que dan juego. Hombre, yo recuerdo la serie televisiva, la de la primera parte, con Fernando Rey, que yo creo que ya se le empezaba a notar algo el Parkinson, tenía un poquito de Parkinson y ya se le empezaba a notar, pero hace un papelón impresionante. Y Alfredo Landa también, que venía... Un gran Sancho, sí. En teoría la primera parte está francamente bien. Y luego algunas referencias, sí, bastante actual,
Por ejemplo, creo que en el Ministerio del Tiempo salió, que era Sí. Pera Ponce. Totalmente. ¿De acuerdo? Y Dulcinea ha tenido también sus películas. Sí, ¿eh? sí, tendría bastantes películas. Hay dos, me parece. Hay dos sobre Dulcinea basadas Sí. ambas en una obra de teatro de Gastón. Se nos acaba el tiempo. Estaríamos horas y horas fabulando historias, creando novelas. Ha sido un placer inmenso hacer este programa. Sí. Y creo que nos da tenemos tela para otro más. Muchísimas gracias a Ignacio por tu presencia en el programa. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Salvador. Sí, y nos vemos. Y Nuria. Y Nuria. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.